Hola, muy buenas tardes. Estamos en una semana de la programación del sílabo. En esta oportunidad nos toca avanzar un poco con el tema de la fisiocracia y más o menos vamos a ver un contenido relacionado con estos puntos, cómo surge, cuáles son los antecedentes históricos, cuáles son los principios fundamentales, a quién beneficiaba o trataba de beneficiar esta escuela, en qué forma era válida, útil o correcta en su época y qué principios perduran o se convirtieron en contribuciones. O estén viendo las diapositivas. ¿Cuándo surge la escuela de los fisiócratas? Aparecieron en Francia hacia finales de la época mercantilista, es decir, recuerden ustedes que el mercantilismo, como lo veíamos la semana pasada, había tenido cerca de 3 siglos de aplicación. En el mercantilismo se hablaba de muchas cosas, entre esto, pues el funcionamiento del Estado, la acumulación de metales preciosos, el surgimiento del comercio y dentro de esto el comercio exterior, el Estado nacionalista, el tema de los impuestos, el tema de las restricciones que se generan en economía. Entonces, esta época mercantilista fue mermando y aparece la escuela del fisiócrata. Data de 1756, cuando Quesnay publicó su primer libro sobre economía de la Gran Enciclopedia. Recordemos que un punto importante aquí, iniciar indicando de que François Quesnay es el principal representante de la escuela del fisiócrata. Esta escuela llega a su final, como ustedes pueden apreciar, tiene poca vigencia, cuando la escuela terminó en 1776, cuando Turgot perdió su elevada posición en el gobierno francés. Turgot era el otro representante importante de esta escuela, y Adam Smith publicó su investigación sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de las naciones. Entonces es una escuela que, como vamos a ver, tiene unos principios, tiene unos postulados que son importantes y vamos a observar qué nos dice más adelante. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes históricos? ¿Qué pasaba en aquella época para que aparecieran nuevos pensadores y los que defendían el mercantilismo fueran mermando, fueran perdiendo vigencia? En primer lugar, la fisiocracia fue una reacción al mercantilismo y a las características feudales del antiguo régimen allá en Francia. Se aplicaba una detallada regulación gubernamental de la producción. Si el mercantilismo estaba caracterizado por eso, por regular, por tratar de dirigir la producción en aquella época, cosa que sucede en muchos países en los actuales momentos. Había un gobierno extravagante y corrupto, que hacía imposible la aplicación imparcial de la ley. ¿Sí? Miren ustedes que esto de la corrupción no solamente es un tema de ahora. Si después de 100 años, 50 años analizan la situación de ahora, van a hablar que en el caso de Ecuador, por ejemplo, en esta época había corrupción. En aquella época de los mercantilistas, en el siglo XVIII, XIX, ya con la puesta en práctica de la fisiocracia, justamente una de las razones por la cual surge esta escuela es por eso, porque en ese entonces el ambiente en el que se desarrollaba el Estado era un ambiente donde había un gobierno que gastaba mucho y al mismo tiempo había corrupción. En este caso, la industria francesa como tal estaba rezagada en su desarrollo y la agricultura estaba abrumada por las condiciones impuestas por la nobleza propietaria de las tierras, es decir, había mucho control, el Estado metía mucho su mano en las actividades económicas. Los campesinos eran sujetos de impuestos sobre la tierra y las utilidades de la agricultura. Pero la nobleza y el clero estaban exentos de tales obligaciones, cosa que a la fisiocracia no le gustaba. En los actuales momentos se habla de esto también. Por eso que es interesante ver cuáles fueron los primeros inicios del pensamiento económico y nos damos cuenta de que actualmente se siguen hablando de cosas como estas. Por ejemplo, en los actuales momentos ya no se habla de la nobleza y el clero, indudablemente, porque ya no existe, pero sí se habla de que los ricos, aquellos que tienen grandes ganancias, no están pagando los impuestos que deberían de pagar. Y a mucha gente le llama la atención eso,
y es lo que se discute en el mundo económico de los actuales momentos, es decir, que haya mayor cobro de impuestos a aquellos que más ganan, cosa que en la práctica no está sucediendo. Quien más paga impuestos, en el caso de Ecuador, somos los consumidores. Si ustedes ven las estadísticas de finanzas públicas, en el Ecuador el principal rubro de ingresos por impuestos o recaudaciones tributarias es el impuesto al valor agregado. ¿Y quién paga el impuesto al valor agregado? Pagan los consumidores. El impuesto a la renta está muy rezagado cuando debería ser el impuesto que más recaude, porque se supone que hay gente que gana mucho más dinero por las ganancias que obtienen tanto de la propiedad como de la renta, lo que se conoce como las rentas del capital y las rentas de la tierra. Entonces, o del patrimonio. Entonces, en los actuales momentos hay una disparidad en este sentido. Y esto se hablaba en aquella época porque los fisiócratas, por ejemplo, no estaban de acuerdo con que la nobleza y el clero, que eran en ese tiempo, entre comillas, los más ricos, estuvieran exentos del pago de impuestos cuando los campesinos sí eran sujetos de impuestos, sobre la tierra sobre todo. Entonces, estos son antecedentes en los cuales se desarrollaba la decadencia del mercantilismo y al mismo tiempo el surgimiento de la escuela de los fisiócratas. Hay otras cosas que ocurrían allí, que los impuestos variaban de un año a otro. Eso no ha dejado de ocurrir. En un año se graban impuestos, en otro año se lo aumenta, se lo disminuyen, aparecen nuevos impuestos, etc. Las exportaciones de grano en Francia estaban prohibidas. Los gremios de comerciantes y artesanos que surgieron durante el periodo medieval persistieron más tiempo en Francia que en Inglaterra. En este caso, los gremios de comerciantes controlaban el derecho de establecer un comercio en una población, mientras que los gremios de artesanos, compuestos por aprendices, oficiales y maestros dentro de un oficio, dictaban los métodos de producción y la venta de los talleres. O sea, había una subdivisión allí que estaba muy bien marcada. O sea, todo un esquema de funcionamiento de la sociedad en aquella época que no dejaba de tener problemas, que se veía ahogada por una participación muy fuerte por parte del Estado que no daba libertad para que las actividades económicas se desarrollaran de mejor manera. Ahora, frente a esas situaciones, frente a esas circunstancias que se vivían en la sociedad de aquella época, los principios de la escuela fisiócrata, los principios, lo que ellos creían que podía cambiar todo aquel escenario de participación estatal muy fuerte, de exceso de impuestos, de injusticia en el pago de impuestos, etc., decían que para ello debería existir un orden natural, es decir, que las cosas se desarrollaran conforme cada uno de los agentes económicos pudiera desenvolverse de manera natural. Y por lo tanto necesitaban un término que ahí está en francés creo, pero que en español significa dejar hacer, dejar pasar, es decir, que hubiera mayor libertad para que los agentes económicos pudieran desenvolverse de la mejor manera y beneficiar con eso al desarrollo del conjunto de la sociedad. Es decir, este es uno de los principios que todavía se mantiene en algunas partes del mundo. Hay teorías o hay estados o gobiernos donde existe esta parte de que el gobierno participa de manera muy mínima, pero al mismo tiempo también hay lugares, países donde, o periodos de gobiernos donde el Estado participa lo menos posible. Nosotros acabamos de ver o escuchar por las noticias un cambio de gobierno en Estados Unidos. Y a pesar de ser la nación que se habla de la libertad, vemos que en la época, por ejemplo, del presidente saliente, había una mayor participación del Estado y un mayor direccionamiento del Estado a determinadas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, escuchaba yo en la noticia de que el presidente Trump no permitía que las personas correspondientes a un grupo de homosexuales, por ejemplo, participaran en las Fuerzas Armadas. Esa ya era una restricción. El presidente entrante manda abajo eso
porque él tiene un concepto de mayor libertad, de menor participación del Estado en decisiones que tienen que tener los agentes económicos. Entonces, y algunas de las cosas que el presidente anterior había establecido, el de ahora las ha dejado, la ha dejado fuera de la práctica, es decir, ya no están vigentes. Por lo tanto, da para pensar que en este caso los republicanos en Estados Unidos tienen una participación un poco más ligada al intervencionismo estatal, y los demócratas tienen una visión de que en la economía debe haber mayor libertad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, los fisiócratas dejaron instaurado dejar hacer, dejar pasar, que representa un poco a la libertad que deben tener los agentes económicos para desarrollar sus actividades. Un tercer punto de los principios fundamentales de la escuela es que ellos hacen énfasis en la agricultura. Y aquí vamos marcando diferencias, jóvenes. Si los mercantilistas decían que la riqueza de las naciones estaba en la acumulación de los metales preciosos, los fisiócratas no estaban de acuerdo con aquella postura. Ellos no creían que un país fuera más rico porque tuviera más metales preciosos. Ellos empezaron a defender que no es así como una economía se hace rica, sino que su énfasis debe estar puesto en el desarrollo de la agricultura. Es decir, que la riqueza de una nación estaba en el desarrollo de las actividades agrícolas, y normalmente con una interrelación con el resto de la economía. Ese es un punto importante, es decir, los fisiócratas pensaban que la agricultura era la única que permitiría a las naciones poder crecer y desarrollarse, ¿sí? Por lo tanto, ellos no compartían lo que es la intervención del Estado, es decir, el Estado tenía que limitarse a hacer cosas muy pequeñas, muy limitadas, y dejar que sea los demás agentes económicos en aquella época quienes se encargaran de buscar el crecimiento económico. No compartían, por lo tanto, la intervención del Estado. Estaban a favor del libre comercio. ¿Qué representa el libre comercio? El libre comercio, recuerdan ustedes que el mercantilismo defendía el nacionalismo y las restricciones al comercio. En este caso, los fisiócratas defienden la libertad y defienden el libre comercio. El libre comercio significa que entre las naciones no debe haber obstáculo, no debe haber barreras, no debe haber restricciones al intercambio de bienes y servicios. Es decir, si en el caso, por ejemplo, de Colombia con Ecuador, Ecuador tiene arroz, puede vender tranquilamente arroz a Colombia sin que pague impuestos o aranceles para que ingresar ese arroz a Colombia. Y si viene ropa de Colombia, también el Ecuador no debería poner impuestos al ingreso de ropa de Colombia. Entonces, más o menos a eso se refiere el tema del libre comercio, es decir, que los productos ingresen sin barreras arancelarias y no arancelarias. De eso se trata el libre comercio. En la práctica, en algunos casos funciona, en algunos otros casos no, depende del nivel de desarrollo que tengan las economías. Y en otros casos, ese tipo de acuerdos, porque son acuerdos de libre comercio que en los actuales momentos se hacen, obligan a las estructuras productivas a ser modificadas para tratar de competir de la mejor manera con aquellos productos que vienen de aquel país o de aquella zona económica con la cual se hayan establecido acuerdos de libre comercio. En todo caso, cuando ustedes escuchen el tema de libre comercio, ahora, por ejemplo, con el presidente Lenín Moreno, el Ecuador estaba negociando o está negociando un acuerdo de libre comercio. Con Europa existe un acuerdo de intercambio comercial que no tiene la misma característica de hacer un acuerdo de libre comercio totalmente abierto, pero sí vemos, por ejemplo, en el caso de Europa, que los vehículos y una cantidad importante de productos europeos están ingresando al país en menor valor porque sencillamente pagan menos aranceles. En el caso de los vehículos en este año bajaron su precio de manera importante porque se redujo el arancel que pagan al ingresar a territorio nacional. Y eso obedece a este acuerdo de comercio que se hizo
con Europa. Es decir, el Ecuador da facilidades para que ingresen productos y nosotros tenemos facilidades para que nuestros productos ingresen al mercado europeo también con mejores condiciones. Lo mismo ocurre o va a ocurrir si se establece ese acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. En todo caso, es algo que está pendiente, pero que nace, miren ustedes, un tema actual que es de libre comercio, nace en la escuela de los fisiócratas. Es que esa es la idea de esta asignatura, es decir, observar cuáles son las bases del pensamiento económico y cuál de esas bases se siguen practicando o qué cambios han tenido a lo largo del tiempo y actualmente se practican de qué manera. Entonces, estamos hablando, en este caso, del tema del libre comercio, que era uno de los principios básicos de la escuela fisiócrata. Contrario a esto, los mercantilistas creían que debíamos poner restricciones, barreras al comercio, algo que se practicó de alguna manera en el gobierno anterior. Cuando se pusieron las llamadas salvaguardas a los productos que venían de Colombia, por ejemplo. En el punto 7, en un principio dice que los ingresos del Estado tenían que prevenir de un único impuesto que debía gravar a la actividad primaria, en este caso, el impuesto de los terratenientes. Como octavo punto, dice que propusieron que las actividades relacionadas con la tierra eran las únicas que generaban valor y riqueza y creían que la industria no creaba valor por sí misma, así como tampoco el comercio, sino que solo se transformaban a partir de lo generado por la tierra. Entonces, se consideraba, en términos generales, que la agricultura era la actividad más importante. Aquí habría que preguntarse, en la actual economía, tanto mundial como nacional, ¿cuál es la actividad más importante que genera riqueza? Y los tiempos han cambiado. Ahora ya no es la agricultura está rezagada, tampoco son los metales preciosos. Ninguna nación en el mundo lucha en los actuales momentos por acumular metales preciosos, ni ninguna nación ahorita puede ser rica o puede tener crecimiento económico alto tan solo con potenciar el sector agrícola. Eso ya pasó de moda. Esa postura de que tanto metales preciosos como agricultura son los que generan riqueza ya perdió vigencia, pero no han perdido vigencia el tema de la intervención del Estado, el tema del libre comercio, el tema de los impuestos, por ejemplo, ¿no? En los actuales momentos, todas las actividades son importantes para la economía, ninguna deja de tener importancia. En este caso, para los fisiócratas, sí era distinto, y ellos creían que solamente la agricultura era la que daba valor y la que generaba riqueza, cosa que no es así en los actuales momentos. Ahora, ¿a quién beneficiaba o trataba de beneficiar la escuela fisiócrata? Recuerden ustedes que los pensadores tienen su posición social, los filósofos, los escritores de aquella época pertenecían a clases sociales muy bien definidas y por lo tanto también su pensamiento estaba ligado un poco al escenario donde se habían desarrollado. En este caso, los fisiócratas dice que al parecer los campesinos saldrían ganando con las ideas de los fisiócratas debido a que terminarían con sus onerosas obligaciones hacia los terratenientes. Es decir, si se lograba que se impusiera un impuesto único, en este caso a los terratenientes, y se eliminaba el impuesto a los agricultores, pues estos salían ganando, ya no tendrían que pagar y esos recursos lo podían utilizar para otras cosas, para potenciar su parcela de tierra, para mejorar su condición de vida, pero en todo caso esa era la idea, que a partir del establecimiento de un único impuesto a los terratenientes, pues los campesinos salirían ganando. También ganaban los intereses de negocios, se esperaban ganar con la prescripción para eliminar todas las restricciones sobre la producción y el movimiento de bienes, indudablemente que sí. Pongamos el caso, aquí hay un caso bastante interesante que podemos ponerlo como ejemplo para relacionar esto de que en ese tiempo los negocios se saldrían ganando cuando se eliminaban las restricciones. Le voy a poner un ejemplo claro en los actuales momentos. En el Ecuador, pues existe una obligación por parte de los negocios, cualquiera que esto sea. Existe la obligación de afiliar a la seguridad social a todas las personas que son contratadas. Desde el punto de vista social, eso es bueno.
¿verdad? Porque se supone que una persona que está con su seguro va a recibir los beneficios de ese seguro, en teoría, porque en la práctica conseguir una cita en el IES, por ejemplo, es muy complicado. Pero bueno, vayamos a pensar de que funciona. Indudablemente que desde el punto de vista social es bueno, pero desde el punto de vista de los negocios, de pronto se convierte en una restricción bastante fuerte. ¿Por qué razón? Porque imagínense ustedes, estudiantes de economía, que están iniciando en la vida y quieren empezar a hacer dinero desde ahora. Y alguien de ustedes piensa poner un negocio, digamos, una distribuidora de productos, ¿verdad? En un lugar de la ciudad. Y de pronto tiene su deseo de contratar a 5 personas, ¿verdad? Entonces, la ley dice que si va a contratar a esas 5 personas, tiene que pagarle un salario básico unificado, más los beneficios de ley, más la afiliación al seguro. Entonces, resulta ser que en muchos de los casos, no en todos, en algunos de los casos, el iniciar un negocio con esa obligación, de pronto no resulta rentable, porque no se sabe, en primer lugar, si el negocio va a funcionar adecuadamente, si va a dar las ganancias necesarias o va a cubrir el total de los gastos para poder salir adelante. Entonces, es una restricción de entrada que mucha gente que quiere invertir se lo piensa, ¿verdad? Porque sabe perfectamente que no va a poder cumplir, porque los negocios pequeños de pronto no van a tener lo suficiente para poder cubrir ese tipo de obligaciones. Es decir, desde el punto de vista social, bueno, desde el punto de vista del negocio, se convierte en una restricción. Entonces, ¿qué pasa cuando se habla, por ejemplo, de una flexibilización laboral, que es lo que se ha venido hablando en los últimos meses en el Ecuador? Se eliminan esas restricciones y las personas pueden hacer contratos por horas de trabajo. Desde el punto de vista social, no es tan bueno, porque la gente quiere ganar un salario fijo, quiere ganar un ingreso permanente, pero en este caso, desde el punto de vista del negocio, daría facilidades para que estos negocios puedan emprender, puedan iniciar sus actividades y poco a poco ir desarrollando un crecimiento que permita ir mejorando la estabilidad de estos trabajadores, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo clarísimo de lo que estamos hablando, de a quién beneficiaban en aquella época. Existía exactamente lo mismo. Había otro tipo de restricciones, pero en general, restricción es restricción. Entonces, en ese sentido, pues, estaban abocados a eso. Y los fisiócratas defendían justamente que se eliminaran esa cierta restricción. Es lo que ocurre ahora. Mucha gente busca que se eliminen ese tipo de cosas para que los negocios puedan empezar o puedan funcionar en medio de la circunstancia que se presenta en la economía. Por otro lado, dice, se favorecían las granjas capitalistas que empleaban una mano de obra asalariada y con técnicas más avanzadas. Se beneficiaban los grandes productores debido a que tenían excedentes para la venta de los granos, y se beneficiaba la nobleza y el clero porque estaban exentos de la multiplicidad de impuestos. Es decir, un solo impuesto ya no significaba que tenían que pagar más impuestos. O sea, había alguna gente que con las posturas de los fisiócratas se llegaban a beneficiar. En su época, la escuela del fisiócrata, pues, era muy válida y útil. ¿Por qué? Porque promovía esta parte de la libertad, el dejar hacer, dejar pasar. Los fisiócratas ponían obstáculo al desarrollo económico capitalista. Promovieron la Revolución Francesa y el hacer hincapié en la productividad de la agricultura se alejaban del antiguo concepto de que solo el comercio produce y aumenta la riqueza. ¿En qué forma la escuela fisiócrata era válida, útil y correcta? Asimismo, otros factores es que insistían en la producción más que en el intercambio como una fuente de riqueza. Es decir, apostaban más a la generación de productos desde el punto de vista agrícola.
Su apoyo para los impuestos directos fue una reacción válida a los impuestos indirectos que saturaban y corrompían a la sociedad francesa de aquella época. Argumentaban a favor de la acumulación del capital mediante un consumo reducido de los ricos. Y esta es una parte que habría un poco que también que analizarla, porque en definitiva, mientras más consumo hay en la sociedad, es mejor para todos, porque así se hace un dinamismo económico que permite que haya mayor producción, a mayor producción, mayor consumo, a mayor consumo, mayores ingresos, a mayores ingresos, mayor producción, a mayor producción, mejor estabilidad para las personas, y así se repite lo que se conoce como el círculo virtuoso de la economía. Ahora, ¿qué principios de la escuela de los fisiócratas se convirtieron en contribuciones permanentes o perdurables? Es obvio que varias de las ideas de los fisiócratas eran incorrectas, es decir, valieron para su tiempo, en su tiempo también había cosas que no funcionaban, pero que algunas de esas se pusieron en la práctica, pero hicieron varias contribuciones que perduran hasta los actuales momentos. En primer lugar, dice, al examinar la sociedad como un todo y analizar las leyes que gobernaban la circulación de la riqueza y de los bienes, fundaron la economía como una ciencia social. Es a partir de los fisiócratas que ya se empieza a tener una mejor estructura de la economía como ciencia, a tal punto que se sientan las bases para que después Adam Smith analicen esto. De hecho, que la escuela clásica toma los principios de la escuela fisiócrata para generar su postulado, pero ya desde el punto de vista más científico. En este caso, los fisiócratas representados por Quesnay, pues fundaron la economía como una ciencia social. El tablero económico de Quesnay es el precursor de dos aspectos que se encuentran en los textos de economía moderno: el diagrama del flujo económico y la contabilidad del ingreso nacional. Algunos de ustedes recordarán que en alguna asignatura se ve lo que es el flujo circular de la renta, y también en alguna otra asignatura pues verán lo que se conoce como las cuentas nacionales, que es una asignatura que sale de esta escuela del pensamiento económico a partir de la contabilidad del ingreso nacional. En segundo lugar, la ley de los rendimientos decrecientes, que ustedes ya la han de haber estudiado muy bien, que por lo común se acredita a Malthus y Ricardo, en realidad fue expresada antes por el fisiócrata Turgot. En tercer lugar, los fisiócratas originaron el análisis de los cambios y la incidencia de los impuestos, que hoy en día es una parte importante de la microeconomía aplicada, es decir, cómo los impuestos inciden en la liquidez de las empresas, por ejemplo. Por último, el defender el dejar hacer, dejar pasar, los fisiócratas dirigieron la atención de los economistas al problema del papel apropiado del gobierno en la economía. Se sigue discutiendo por siglos si es importante que el Estado participe en la economía o es importante que el sector privado sea el que dinamice la economía. El intervencionismo o no intervencionismo surge a partir de estas dos escuelas, del mercantilismo y de la fisiócrata. Entonces, ahí está la discusión. Desde aquella época se viene discutiendo. Por ejemplo, en estos actuales momentos, jóvenes, ¿qué presidente debemos elegir? ¿Uno que defienda la participación del Estado o otra que defienda la no participación del Estado? Y ese es un punto importante a la hora de analizar a los candidatos. Justamente en la mañana estaba en clase y un estudiante me preguntaba cómo identificar cuáles son las posturas desde el punto de vista económico de los candidatos a la presidencia de la República. Y en las bases del pensamiento económico están las posturas y los candidatos lo manifiestan. Vemos a un candidato que está ofreciendo solucionarle la vida a la gente a través de dar un bono, a través de hacer que el Estado se encargue de la educación, se encargue de todos los servicios básicos, a través de que el Estado genere mayor inversión para que haya obra pública y haya empleo. Entonces, esa es una postura que nace en estas escuelas del pensamiento económico. Tranquilamente se puede identificar que ese candidato está defendiendo que sea el Estado el que deba intervenir en la economía y con ello la economía se dinamice y logremos una mejora de todos los indicadores macroeconómicos para que los ciudadanos podamos tener empleo, podamos vivir bien y podamos, y aquellos que son, que están en la línea de pobreza, pues salgan de esa línea de pobreza y tengan mejores condiciones de vida.
Entonces, esa es una postura que se identifican con varios candidatos que defienden que sea el Estado el que deba manejar la economía. Por otro lado, existen algunos candidatos que defienden que sea el sector privado el que dinamice la economía, el que logre sacar a la economía del estado en el que se encuentra, y que con ello la gente va a tener empleo, la gente va a tener trabajo, la gente va a tener que no necesita depender de bonos, que la gente no necesita que el Estado le dé todo, sino que a base del esfuerzo y el trabajo individual, cada familia va a mejorar sus condiciones de vida. Entonces, los candidatos de esa línea apuntan a que se mejore la estructura productiva, a que haya más tecnología, a que haya más empresas, a que haya más inversión, y con ello se está mejorando el tema del empleo, y por lo tanto la gente va a tener recursos para poder financiar sus condiciones de vida, tal como la gente lo requiera, sin depender de que nadie le esté dando nada. Entonces son las dos grandes posturas que hay. Y nosotros podemos, a partir de lo que estudiamos economía, identificar claramente y tomar la decisión, indudablemente, que más creamos que es la factible. Unos estarán de acuerdo con lo primero, otros estarán de acuerdo con lo segundo. Entonces, cada quien va y vota, y la mayoría que piense de una u otra manera es la que saldrá ganando. Y saldrá ganando el país o saldrá perdiendo el país. Después de 4 años, después de 10 años, ¿estaremos igual o estaremos peor que de lo que estamos ahora? Pues eso se verá con el tiempo, ¿sí? Pero son las dos grandes posiciones que hay en el mundo de la economía, que no nacen de ningún candidato, que no nacen de ningún político que haya creado esto. Esto se creó en esta escuela del pensamiento, en el mercantilismo y en la fisiocracia. Los representantes de las escuelas que siguen más adelante, lo único que hicieron fue tomar estas bases y mejorar esas contribuciones, darle una connotación más científica para que se convierta en ciencia. Pero las bases de la economía están en estas dos escuelas, grandes escuelas del pensamiento económico. Así que eso es lo que perdura de esta escuela del pensamiento económico. En conclusión, podemos indicar de que los fisiócratas fue una corriente que generó una nueva contribución al pensamiento contraria a la propuesta del mercantilismo, que se desarrolló en una época de dificultades y de reorganización de la sociedad. Entre sus postulados más relevantes constan que la riqueza de una nación está en el desarrollo de la agricultura. También defendieron el libre comercio, la eliminación de restricciones. En este caso, entre paréntesis, se creía que debía haber un impuesto único, y se defendía la poca intervención del Estado en la economía. Se puede concluir que algunos de sus postulados se mantienen vigentes y otros contribuyeron a mejorar la estructura de esta ciencia. En este caso, por ejemplo, la tabla económica de Quesnay. Y con estos jóvenes, pues, deseándole que Dios les bendiga, terminamos esta charla, no sin antes recordarles que ya en el aula virtual está la nueva tarea relacionada justamente con los fisiócratas, donde tienen que hacer un resumen que incluya el pensamiento de Quesnay y de Turgot, que es lo que está en el documento, y en cierta forma algo de lo que ya hemos conversado, pero que ustedes lo van a complementar con el documento acerca de los fisiócratas. Los fisiócratas, Quesnay y Turgot. Esa es la línea de la tarea que ya creó subida al aula virtual y que está fijada para el día 31 de este mes. Licenciado, buenas tardes, disculpe. Dígame. La tarea es grupal, ¿cierto? Sí, grupal, porque es que son demasiados, son 70. Si la hago individual es... Si hay alguien que funciona dentro de los grupos, sáquelo y que venga a hablar conmigo para que tenga que hacer la tarea solo. Si alguien no está funcionando en los grupos,
no lo tome en cuenta, no lo incluya, no sea alcahuete de la vagancia. ¿Ok? Tiene que hablar conmigo para ver cómo resuelve su situación si lo sacaron de un grupo. Si un grupo te quiere quedar con dos, con tres, pues se queda. El resto, si no trabaja, no lo incluya, porque el perjudicado va a ser usted. ¿Sí? Y los que no tienen grupo y los que han sido sacados del grupo, que hablen conmigo, porque ahí significa que no han hecho nada durante el parcial anterior, que han estado de más en los grupos y que lo han puesto por poner y que tienen una nota sin haberla merecido. ¿Sí? Profesor, Cuénteme. una duda, mira, lo que pasa es que en el parcial anterior mi grupo estaba conformado por 7 personas. ¿Ya? Y al ver que ciertos compañeros como que no se reportaban o no estaban muy atentos a las tareas, ¿Ya? nosotros, yo hice otro grupo aparte con 4 compañeros de ese mismo grupo, o sea, hicimos como que 2 grupos. ¿Ya? Entonces, mi grupo ahora está conformado por 4 personas nomás. Perfecto. Está bien, no hay problema. Nomás mándeme un WhatsApp indicándome los nombres de los integrantes de ese grupo. Y quiénes son los que salieron para tener en cuenta y a ver dónde se ubican o si quieren hacer otro grupo ellos solos. Listo, profesor. Listo, perfecto. Así se hace. A los vagos, chao. A los que no quieren nada, chao. Nada de ponme ahí. Buenas noches, profesor. Buenas noches, cuéntenme. Disculpe, una pregunta. En el aula virtual hay prácticamente dos tareas. No sé si nos podría explicar si solamente hay que hacer una o la última tarea que no tiene fecha de límite hay que hacerla en otro momento. Déjenme ver. A ver, déjenme ingresar al aula virtual. No, profe, lo que sé compañero es que hay 2 tareas, ¿no? La tarea es la que usted mandó la semana pasada y la nueva como que era la de hoy día. Eso es todo, Sí, compañero. sí, claro. Son dos, pues, una para esta semana y la otra para la otra semana. Ah, ya. Y ahora sí, Sí ya. tiene Estaba fecha. confundido. Sí, Ya. sí, sí. Listo, profesor. Perfecto. La una es una síntesis, la otra es un resumen. En la síntesis quería mencionarles algo, porque creo que hubo cierta confusión. No creo que en este curso, pero en otro, pero para que ustedes eviten el problema. Lean bien la rúbrica. La rúbrica dice cuáles son los parámetros que se deben de cumplir para poder tener una buena calificación. Cuando se dice a párrafo seguido, significa que cada párrafo puede contener no más de 10 líneas, se pone un punto aparte y se hace otro párrafo. Porque es que hay estudiantes o grupos que han hecho un solo párrafo en todas las 2 páginas, y eso no está correcto. A párrafo seguido no significa eso. A párrafo seguido significa que el primer párrafo va un punto aparte, el segundo párrafo, un punto aparte, el tercer párrafo. ¿Por qué esto? Porque es que en el resumen no se utiliza párrafos seguidos, sino que se utilizan citas, se utilizan esquemas, se utilizan cuadros sinópticos, mapas conceptuales, que es muy distinto. Por eso se dice que la síntesis es como un texto a párrafo seguido. Ahí no hay que poner ni cuadros, ni gráficos, ni figuras, ni nada. Solamente es puros párrafos. ¿Sí? Pero no es que signifique que es un solo párrafo. Son varios párrafos separados por un punto. ¿Ok? Y la rúbrica, ustedes tómenla en cuenta y va a ver que no les va a ir nada mal. Hay, por ejemplo, grupos que en la conclusión o reflexión copian un texto de algún otro documento. Lo que yo hago es coger el texto que han puesto y lo pongo en el Google, y el Google me lleva tranquilamente al documento exacto donde fue copiado, y eso vale 0. La reflexión, tanto en la síntesis como en los resúmenes o en las diapositivas, es lo que el grupo puede reflexionar respecto a lo que aprendió de ese documento, de ese tema. No es una copia de otro documento. Si tiene copia, vale menos. Yo he sido un poco, como le digo, no he querido ser tan drástico porque estamos en proceso de aprendizaje, al no ponerle 0 a un grupo que tiene ese tipo de cosas. Le he puesto 5, le he puesto 2 en algunos casos, o 7, pero trato de no ser tan drástico porque supongo, o sea, comprendo que estamos en proceso de formación
y por eso les estoy explicando algunos detalles que deben tomar en cuenta a la hora de hacer la síntesis o el resumen. Lo mismo con la introducción. En la introducción, por ejemplo, en las diapositivas, no es poner un texto, es el contenido. La rúbrica dice que se debe presentar el contenido y la introducción. El contenido es la lista de temas y subtemas que se hablan en cada diapositiva o dentro de la exposición. Y la introducción es lo que yo acabo de hacer en el sentido de marcar un antecedente, una introducción respecto a cómo se venía dando el pensamiento mercantilista para de ahí entrar al pensamiento del oficiócrata. Introducción significa introducir el tema y ello incluye los temas y subtemas que se van a abordar. Así que eso es, no sé si hay alguna otra pregunta. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy integrante del compañero Daniel, que ¿Ya? él dijo que nosotros no Que la queríamos trabajar. sacaron. ¿Ya? Entonces, solo fue en una tarea que ellos crearon una reunión y nos dijeron que sí teníamos que estar para hacer esa tarea. Entonces, ¿Ya? yo no quería estar en esa reunión, pero incluso yo le pregunté, compañeros, ¿cómo vamos a hacer esta tarea? Y lo que me dijo el compañero fue, nosotros con 3 compañeros más hicimos el trabajo. ¿Ya? A usted le tocaría es el trabajo que viene, el siguiente. ¿Ya? Nosotros hicimos, porque ellos estaba bien, porque ellos ya hicieron el trabajo, nos tocaba a nosotros. Entonces, nosotros hicimos el trabajo de la exposición, hicimos una diapositiva, e incluso el compañero que expuso, él tampoco, o sea, también estaban los 3 que nosotros hicimos el trabajo ya. Él le tocaba, él quiso exponer y expuso. Entonces, ¿Ya? el compañero lo único que dijo fue que ellos iban a hacer otro grupo y que nosotros viéramos cómo hacemos otro grupo. Ya, en Entonces, la siguiente estaría. En todo caso, señorita, lo que pueden hacer es conversarlo. Convérsenlo, si pueden llegar a un acuerdo de seguir como grupo, los 7 integrantes lo pueden hacer, y si no, hacen 2 grupos aparte, ¿ok? No se hagan lío, no se haga problema, no se pongan a discutir, estamos en tiempos difíciles, entre más armonía haya, pues sería bueno. Convérsenlo, que conversando se llega a acuerdos importantes. Si no se ponen de acuerdo, pues sencillamente se separan, hacen 2 grupos distintos y se acabó el lío. Pero si pueden continuar como grupo, también lo pueden hacer, ¿no? No hay problema. Ya depende de ustedes ya, trabajar. sí, sino que yo digo porque el compañero dijo que nosotros no queríamos trabajar, o sea, y eso no es así, sino que de verdad que yo no pude Bueno, asistir a esa. en todo caso, Solo fue la la única. calificación, eso no será reflejado en la calificación porque en definitiva considerado el trabajo del grupo. Y Profesor, como fue profesor, presentado, buenas diga. tardes. Buenas Disculpe, tardes. lo que pasa es que la compañera dijo algo que no era. Es que el Ya. compañero no quiso decir que, o sea, no querían trabajar, ¿ya? Él no quiso decir que ellos no querían trabajar el resto, sino Perdóname que un no segundo, pudieron participar. Perdóname un segundo, perdóname. Los que desean ya irse desconectando lo pueden hacer y me quedo con los que estamos hablando, Ya. ¿ok? Sigan. Gracias, profesor. No dijo, no es cierto lo que ella dijo. A ver, vamos. Escucho. ¿Aló? ¿Qué pasó? Bueno, en todo caso, si no hay más comentarios, pues damos por finalizada Profesor, esta. Dígame. es que yo soy integrante del grupo. Lo que Ya, pasa es cuénteme. que ciertos compañeros, al momento de nosotros hacer la tarea, no se reportaban al grupo y nosotros teníamos que organizarnos para el deber, o sea, Ujú. haciéndolo anticipadamente, sino que ellos ya se reportaban faltando 1 o 2 días para entregar el trabajo. Y entonces, Ya eso entiendo. o sea, no está No bien le porque gustaba a ustedes las querían hacer cosas a antes, lo ya. último. Claro, tiene razón. Hay que hacer las cosas anticipadamente porque puede Ya. pasar algún problema
Y Claro. ya nosotros hemos seguido la tarea con más tiempo y más calma ya. Ya. Pero en todo caso, como les decía, convérselo, si se pueden poner de acuerdo y si no, tranquilamente hacen 2 grupos distintos, ¿ok? Ya nosotros decidimos separarnos, o sea, hacer los 2 grupos, porque en esta tarea ya la enviamos y... o sea, Perfecto, como entonces me comunican de manera individual cuáles serían los 2 integrantes, 2 grupos con sus respectivos integrantes, ¿ok? Listo, profesor. Listo. Ya Bueno, listo. ¿hay Chao. más comentarios? ¿Sí?